Bienvenido, bienvenida a la lección 2, Haciendo Cálculos. Esta vez vamos a conocer un poquito más sobre los elementos de una fórmula matemática. Vimos en el video anterior la importancia de que uses fórmulas y funciones de Excel, porque disminuyes los tiempos para hacer cálculos y porque disminuyes, obviamente, la posibilidad de cometer errores. Pero antes de que introduzcas las primeras fórmulas, es importante que conozcas los elementos de una fórmula matemática en Excel. Los elementos que debes conocer de primer orden es las referencias. Una referencia identifica una celda o un rango de celdas en una hoja de trabajo, utilizando el valor o los datos de dicha celda para efectuar el cálculo. Eso significa que si tú tienes en una hoja un valor, puedes hacer referencia de dicho valor en la hoja 5, por ejemplo. Si tienes que sumar esa cantidad para obtener el resultado que tú necesitas en la hoja 5. O sea, puedes moverte en cualquiera de las hojas de un libro de trabajo o incluso en otro libro de trabajo distinto, haciendo referencia a la celda o al conjunto de celdas, no importa que no estén en esa misma hoja de cálculo. Ya lo veremos cuando hagamos más ejercicios. Un operador es un símbolo que especifica el tipo de cálculo que se usará en un componente de una fórmula. Una constante es un número o texto que no cambia en una fórmula. Si este valor cambia, la fórmula obviamente cambiará. Una función es una fórmula predefinida que se usa para cálculos complejos. Posiblemente no te quede tan claro lo que significa cada uno de estos elementos, pero no te preocupes, los vamos a usar cuando empecemos a introducir fórmulas y te vas a acordar de estos nombres. Este archivo lo tienes en un PDF como material complementario, lo puedes imprimir para que recuerdes la definición. ¿Cuáles son los operadores que tú vas a utilizar en las fórmulas matemáticas? Vas a utilizar la suma, la resta, la multiplicación, la división, el exponente y paréntesis, bien necesarios para agrupar instrucciones en una fórmula. En Excel hay operadores que ya los acabamos de ver, pero esos operadores se ejecutan de acuerdo a cierto orden. O sea, cuando tú pones en una fórmula paréntesis, un exponente, una multiplicación, división, suma y resta, no se ejecutan de izquierda a derecha tal como tú los pusiste, sino hay un orden, hay una precedencia. Lo primero que resuelve Excel son los paréntesis. Lo que esté dentro de los paréntesis es el primer resultado que obtiene Excel. Luego realiza lo que es exponentes, lo que sea elevado a se realiza en segunda instancia. Luego la multiplicación y división. Como tienen la misma precedencia, si la multiplicación está a la izquierda de la división, primero ejecuta la multiplicación y luego la división. El más y el menos son los operadores que tienen el último nivel, se van a ejecutar hasta el último y también se ejecutan de izquierda a derecha, es decir, si el menos está a la izquierda y el más después, primero se ejecuta la resta y luego la suma. Aquí hay un ejemplo, supongamos que tenemos 8 más 2 por 5, esto entre paréntesis, por 3 elevado al cuadrado entre 9, lo primero que se va a ejecutar es lo que está en los paréntesis, luego lo que está en el exponente, luego la multiplicación, luego la división y por último la suma para obtener un 18. Vamos a hacer más ejercicios para que te quede claro la precedencia de los operadores o el orden de los operadores. Es importante que lo conozcas porque vas a insertar fórmulas y posiblemente si tú no conoces esta precedencia puedas creer que Excel va a ejecutarlo de cierta manera, pero no, lo va a ejecutar de acuerdo a los operadores. Gracias, seguimos en la plataforma para hacer más ejercicios.